Buenos días. Qué bueno es estar ante la presencia de Dios y de poder compartir la palabra de Dios. Es muy importante lo que dice el siervo Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse y tardo para enojarse. Pues hoy vamos a prestar mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Estamos estudiando acerca de la sumisión unos a otros. ¿Recuerdan? Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de los Éfesos. Pablo los llama santos y fieles. A pesar de que eran santos, a pesar de que eran fieles, ellos estaban viviendo en la carne. Habían dejado el primer amor, no estaban andando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pablo les amonesta bastante y también les hace recordar que ya no deben vivir como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, que son ajenos de la vida de Dios. Y llegando al capítulo 5, Pablo les dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es así como el Hijo de Dios debe de imitar a su Padre. Dios ha puesto dos características muy importantes en el corazón de cada creyente. En el Romanos capítulo 12, versículo 3 dice que Dios ha derramado una medida de fe en el corazón de cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos una semilla que Dios ha puesto en nosotros y eso se llama fe. Ahora, nuestra responsabilidad es hacer crecer esta semilla y lo hacemos mediante el oír una y otra vez la palabra de Dios. Pero también dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones. Es así como nosotros podemos imitar a Dios en fe y en amor. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios 5:18 que no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Pues hermanos, nosotros como cristianos tenemos que ser guiados, controlados por el Espíritu Santo. Y gracias de que todo creyente es nacido de nuevo, tiene el sello del Espíritu Santo. Y quienes han sido bautizados con el Espíritu Santo, entonces pueden llevar una vida siendo guiados por el Espíritu Santo. De tal manera que el Espíritu Santo va a tomar el control de nuestras vidas. Y es así de la manera como nosotros imitamos a Dios, como somos controlados, llenos por el Espíritu Santo. Así nosotros podemos someternos unos a otros en el temor de Dios sin ninguna dificultad. Para el Hijo de Dios le va a ser muy fácil someterse unos a otros porque tiene el amor de Dios. Sabemos que Dios es un Dios de unidad. Entonces, el someterse unos a otros sin excepción es para toda persona. Así como los ministros, también el ministerio de la reconciliación, así como los padres, como los hijos, se someten unos a otros y todo debe ser hecho en el temor de Dios. El Hijo de Dios se somete a Dios en obediencia y en amor. Gloria a Dios, pues ahora nosotros hemos terminado acerca de la sumisión de los hijos hacia los padres. También hemos visto que la sumisión de los padres es a los hijos. Recuerden que el hijo se somete a su padre en obediencia, honrando, y esto va acompañado de una promesa. Y el padre se somete a los hijos no provocando a ira, sino dice criando en disciplina y amonestación del Señor. Gloria a Dios. Entonces hemos visto también cómo instruir a nuestros hijos. Esto comienza a temprana edad. Y luego escuchando atentamente lo que el hijo quiere hablarnos. Muchas las veces nosotros como padres o abuelos no le prestamos atención a los niños. Y luego nos quejamos de por qué nuestros hijos o nuestros nietos no nos están escuchando. Porque nosotros también no lo prestamos atención. Entonces también nosotros tenemos que prestar mucha atención. Y también, si nosotros como adultos cometemos errores como padres, tenemos que reconocerlo. Pero a veces padres dicen: no, ¿cómo yo voy a reconocer mi error ante mi hijo? Y eso me va a quitar la autoridad. No, al contrario. Eso le va a hacer más fuerte al niño para que tenga más confianza en ti. Entonces, cuando ellos tienen problemas, te van a contar los problemas. Es importante saber reconocer. Así, de esa manera, cuando ellos también en algún momento fallan, también sepan reconocer su error. Gloria a Dios. Entonces, nosotros ahora vamos a ver acerca de cómo el siervo debe someterse a su amo. Mira lo que dice en Efesios capítulo 6, en el versículo 5 dice: siervos,
obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Una vez más, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de nuestro corazón, como a Cristo. Recuerden que todo servicio es hecho para el Hijo de Dios en el temor de Dios, en el respeto, en la reverencia a Dios. Y este miedo no es un miedo de estar asustado o pánico. Si yo cometo un error, Dios me castiga. No, solamente se trata de que tú debes respetar los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, veamos cómo funciona la sumisión en relación al siervo y su amo. En el tiempo del apóstol Pablo había esclavos. Y Pablo se está refiriendo directamente a los creyentes. A los creyentes, ellos se quejaban constantemente por el maltrato que le daban sus amos. Y Pablo les está diciendo que ellos tienen que obedecer a vuestros amos. A veces es muy difícil cuando recibimos el maltrato o el mal pago de nuestros jefes, obedecerlos a ellos. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que obedecerlos a ellos. Entonces, hermanos, lo que ahora dice la palabra de Dios, obedecer a vuestros amos terrenales. El siervo delante del Señor es libre. Toda persona delante de Dios es libre. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando Pablo está escribiendo esta carta, habían siervos esclavos reales. Y en el tiempo de los romanos, a los esclavos los vendían como animales. Era tanta la crueldad que no respetaban los derechos de las personas. Pues gracias a Dios, que Dios usó a muchos hombres para que ya no existe los esclavos, el abuso, sino el respeto de la vida, el respeto de los derechos humanos. Es muy importante. Entonces, el mandamiento que va a los siervos. Nosotros en nuestros tiempos podemos poner al siervo como el empleado, como el obrero. Y el amo sería nuestro jefe, nuestros patrones. Entonces, nos está diciendo a nosotros, quienes somos empleados o obreros de una empresa, de una institución, el mandamiento es obedecer. Significa ponerse bajo autoridad para escuchar las órdenes y cumplir lo que dicen nuestros jefes. Todos nosotros cumplimos un contrato, nos explican de la forma cómo va a ser nuestro trabajo y nosotros lo firmamos, lo aceptamos. Entonces nosotros al aceptar nos estamos comprometiendo con acatar las disposiciones establecidas por la empresa. Entonces no hay por qué rebelarnos porque nosotros mismos nos hemos comprometido. Si una persona no está a gusto con su trabajo, esta persona puede cambiar de trabajo. Nadie lo obliga. Tenemos derecho de permanecer o no de permanecer. Siempre y cuando no vulnere nuestros derechos humanos. Entonces nosotros mismos somos responsables de aceptar un contrato. Entonces es muy importante saber si tú estás apto a seguir las indicaciones de la empresa, sí o no. Nos explican. Por eso antes de firmar un contrato uno tiene que leer bien cuáles son las condiciones y cuáles son las cosas beneficiarios para ti y cuáles son también en tu contra. Porque también a veces cuando nosotros fallamos, también la empresa, ellos tienen un reglamento, una base, cómo actuar en cuanto al despido de un trabajador. Entonces nosotros tenemos que conocer mucho en cuanto a la ley laboral. Entonces Pablo dice, la sumisión del siervo es con temor y temblor. Esto significa con sencillez de corazón. En el tiempo de Pablo era muy difícil de poder cumplir las órdenes de sus amos. Hoy en el día, también hermanos, hay personas en el mundo que se rebelan contra las instituciones, contra las empresas. Y hay cristianos también que se quejan constantemente. Pues nosotros, hermanos, tenemos que obedecer como dice la palabra de Dios. La palabra obedecer con temblor y temblor significa tener un cuidado, ser celoso de una precisión especial. Gloria a Dios, nos han confiado una labor, un trabajo, hagámoslo como para el Señor. Gloria a Dios, obedecer con sencillez de corazón significa con un corazón
estar de acuerdo, no dividido. Habla de poner toda la atención y energía posible en la ejecución de una orden. Gloria a Dios, tenemos que valorar nuestros trabajos. Ahora vamos a ver en el verso 6 3 razones para hacer un siervo, para hacer un servicio a Cristo de corazón. Recuerden que nosotros somos siervos también. Entonces Cristo es nuestro jefe y cómo usted está sirviendo a Dios. Mira lo que dice en el verso 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servir al ojo significa que es trabajar cuando el amo o el jefe te está viendo y no tener temor de Dios. Uno cuando está en un centro de trabajo, cuando tiene un capataz al frente o un supervisor, a veces trata de dar lo mejor de él. ¿Para qué? Para que mi jefe no pueda haber error en mí. Pero una vez que no están presentes ellos, comienza el relajamiento. Y eso no está bien para el Hijo de Dios. El trabajo que el Hijo de Dios lo hace, no es para que tú puedas agradar a tu capataz, a tu jefe o a tu supervisor, sino el trabajo que todo hijo de Dios lo hace es para agradar al Señor. Eso significa servir al ojo. Es trabajar cuando el jefe te está viendo. Haces bien. Si el jefe no te ve, comienza a ser un relajo. A nosotros nos pagan por trabajar, no por relajo. Entonces, hermano, el servir a Cristo es hecho en el corazón con el alma. Hermanos, somos salvados para servir. Jesús, el ejemplo mayor acerca del servicio. Él vino, dice, a servir. Y nosotros como hijos de Dios, cuando nos encontramos en un centro de trabajo, tenemos que hacerlo con mucho temor y tenemos que hacerlo de corazón. Y cuando nos encontramos dentro del ministerio de la iglesia, quienes tienen diferentes actividades o sus talentos lo están desarrollando a favor de la iglesia, tienen que hacerlo. No porque el pastor me ve o porque los diáconos me están viendo. No, hermanos, tu intención es si tú estás agradando a Dios con lo que estás haciendo. Todo trabajo debe ser hecho con temor y temblor. Gloria a Dios. Dice, no, sirviendo a Cristo, haciendo la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿tu trabajo dentro de tu congregación está dentro de la voluntad de Dios? ¿Estás agradando a Dios? ¿Lo estás haciendo de corazón? Si lo haces, gloria a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que nosotros tenemos que transformar nuestra mente y conocer la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, es agradable y perfecta. Entonces, si tú estás haciendo la voluntad de Dios en un centro de trabajo, tiene que ser agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos con sinceridad. Dice, esto es ocupándonos en nuestro trabajo cada segundo, cada horario. No debemos robar. A nosotros nos pagan por 8 horas y esas 8 horas se deben cumplir. Gloria a Dios quienes están cumpliendo con el trabajo. Ahora dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Miren el verso 7, dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Por eso, hermanos, no lo hagas por lo que tu jefe te ve, sino haz de buena voluntad con una buena motivación. El servicio no es por obligación o porque nos pagan un sueldo, sino de buena voluntad. Es como si lo hacemos para el Señor. Gloria a Dios. Es así como se muestra al Hijo de Dios en un centro de trabajo, poniéndole ganas, poniendo un esfuerzo, siendo un ejemplo para los demás, y la recompensa va a venir directamente del Señor. Gloria a Dios. Dice, sabiendo que el bien, escuche, sabiendo que el bien que cada uno hace tendrá su recompensa del Señor. Gloria a Dios. De repente no vas a esperar o no vas a recibir la recompensa de tu jefe o de tu amo,
pero sí del Señor, porque Dios dice, no es deudor de nadie, Dios es un pagador. Gloria a Dios. Entonces, verso 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Gloria a Dios, mis amados hermanos. En la próxima clase vamos a terminar con la sumisión ahora del amo, del jefe hacia su empleado. Que la paz, la misericordia esté en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.